La danza primitiva forma parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres, encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto da una idea de la importancia de este arte en la primitiva sociedad humana. Son danzas colectivas, casi siempre conducen al éxtasis. Poseen distorsión, simbolismo, sentido de lo misterioso y desconocido. Movimientos localizados principalmente en el torso y la pelvis, como centro generado, brazos y piernas con pobreza de acción. La danza, igual que otras artes, se va desvinculando poco a poco del carácter religioso y pasa a los palacios de monarcas como recreación. Surge el bailarín profesional y la técnica, dando lugar a las danzas arcaicas propias del esclavismo. El bailarín primitivo baila hacia su interior, comunicándose solo con las imágenes creadas por su imaginación, mientras que el bailarín del periodo arcaico da a sus movimientos la calidad hierática de un dios o un héroe sagrado, contemplando por un creyente ya convertido en público, quien mira con admiración y asombro el relato de las hazañas antiguas. Y el bailarín adquiere satisfacción de sí mismo, egocentrismo y placer a ser admirado, y una actitud de elegancia y refinamiento que forman parte de este estilo. Las danzas arcaicas aportan disciplina técnica, elaboración racionalista, tendencia a la rigidez, angulosidad y gusto simétrico, a diferencia de la línea curva y sinuosa de la sensualidad primitiva en la danza y a su gran emotividad. La exactitud de acción y movimiento entre el grupo de bailarines era muy estricta. Se cuenta que en las Nuevas Hébridas, grupo de islas de la Melanesia, los ancianos observaban las danzas con arcos y flechas, listos para disparar al bailarín que se equivocara. Los antiguos griegos creían que la danza fue inventada por los dioses y por lo tanto asociada con las ceremonias religiosas. Creían que los dioses ofrecieron este regalo solo a los mortales elegidos, quienes enseñaron a bailar al resto. Evidencias en los textos antiguos indican que la danza fue tenido en gran consideración en particular por sus cualidades educativas. El baile, junto con la escritura, la música y los ejercicios físicos, eran fundamentales para el sistema educativo y muchos autores clásicos ensalzan sus virtudes como medio de cultivar el cuerpo y el alma. Aunque tenemos solo unas pocas descripciones precisas de bailes bizantinos, se sabe que a menudo hubo entrecruzamientos. La danza medieval tuvo escasa relevancia debido a la marginación a la que se sometió a la Iglesia, que la consideraba como rito pagano. La danza interpretada en la Edad Media se valía de voces y una gran variedad de instrumentos.
Las primeras descripciones detalladas de baile en Europa datan de 1450 en Italia, después del comienzo del Renacimiento. Sin embargo, se sabe que el baile fue popular en Europa durante la Edad Media, ya que es representado en pinturas y miniaturas, y se describe en los textos. Las formas de la danza en la Edad Media incluían el carol y la estampie. El carol consiste en un círculo de bailarines agarrados de la mano. Tanto el carol como estampie son también formas musicales. La Navidad carol como forma musical sobrevive hasta la época moderna. El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos, a los maestros de danza y a los músicos. En otros lugares de Europa, las bajas danzas eran propios de los señores en la que una gira desmesuradamente trata de aparecer lo más sereno y gracioso posible, hoy llamadas encadenamiento, pero la palabra en sí no existía y utilizaban otra, eran llamadas situaciones determinadas y ahí su nombre, danzas determinadas. Gracias a las bajas danzas hacen que aparezcan los primeros tratados de danza en Florencia. La danza barroca está ligada a la música barroca y las danzas anglo-francesas del siglo XVII, pues algunos tipos de danza barroca se hallan dentro de las tradiciones campesinas de Inglaterra y Francia, así como de Italia, España y Rusia principalmente. La danza barroca escénica evolucionó en el marco maravilloso del ballet cortesano, la tragedia musical o la ópera de ballet. Llamada en su época la belle danse, la palabra ballet tiene su origen de la palabra latina ballare, que quiere decir bailar. El ballet se inicia con las mascaradas que se realizaban en las cortes italianas durante el Renacimiento. Esto significa que al principio era un baile de salón. Ballet clásico, 1600. Es el más formal dentro de los estilos de ballet y adhiere a la técnica tradicional de ballet. Hay variaciones según el lugar de origen, como el ballet ruso, el ballet francés o el ballet italiano. Entre sus características distintivas están el uso de las puntas, sus gráciles, fluidos y precisos movimientos y sus cualidades etéreas. Su corriente artística se halla principalmente en el rococó y el romanticismo. La bailarina estadounidense Isadora Duncan, cuya innovadora técnica en su ejecución se caracterizó por movimientos libres, fluidos y cargados de pasión, dieron fin a la rigidez del ballet clásico y han sido la base para la danza premoderna. Su estilo de danza era completamente nuevo y rompió con la rigidez del ballet clásico, además de utilizar música de concierto, que originalmente no había sido compuesta para ser bailada. Isadora fue pionera en su rama y alcanzó la perfección siendo su propio maestro, en el que para ella el cuerpo debía ser traslúcido para proyectar el alma y el espíritu. La danza o baile moderno es la expresión corporal artística propia de la interpretación y visión del bailarín. Sus movimientos expresan estados y emociones e incluso representan ideas abstractas y metáforas. El moderno rompió con las reglas del ballet clásico. Isadora Duncan, precursora de la danza moderna, fue quien se rebeló contra las reglas rígidas del ballet, eliminó el concepto de entretenimiento que tenía la danza clásica y la reclamó como una expresión artística propia del creador. En la danza moderna no existían pasos estructurados aprendidos, pero sin embargo tiene características específicas que lo diferencian de otros tipos de danza: fuerza de gravedad, trabajo de suelo, movimientos naturales, respiración, ritmo.
La danza postmoderna significó una ruptura radical con los presupuestos de los que había sido tanto la danza moderna como el ballet. La danza postmoderna transformó las prácticas danzarias y corporales y paralelamente cambió la manera de entender el cuerpo, las relaciones entre los bailarines y con el espacio escénico. La danza contemporánea se entiende como la evolución natural hacia la libertad de expresión y de movimientos, eliminando las barreras de estilos más clásicos. Se basa en transmitir sentimientos y vivencias, evitando representar únicamente el concepto de belleza tradicional. La danza contemporánea puede definirse como un estilo resultante de fusionar otros que se encuentran con su base en el ballet clásico, pero está exenta del rigor de esta disciplina. A diferencia de la danza clásica, el baile contemporáneo adquiere una expresión corporal más libre en cuanto a los movimientos. La definición más generalizada del término danza-teatro nos remite a la unión de la danza genuina y los métodos de teatro, creando una nueva, única forma de danza que, en contraste con el ballet clásico, se distingue por una fuerte referencia a la realidad. El término ya había sido utilizado por miembros del movimiento expresionista alemán de los años 20, que deseaban distanciarse de las tradiciones del ballet clásico. Rudolf van Laban, el teórico más importante de la danza expresionista, utiliza el término por primera vez, proponiendo un arte interdisciplinario para acceder a una nueva euritmia. La danza-teatro acude desde lo más formal de la palabra, el canto, la música en vivo, el teatro, el movimiento en su más amplia aceptación interpretativa por bailarines entrenados, encadenando el tiempo, espacio, escenografía, luces, trajes, acciones físicas y vocales, objetos en torno a una reflexión existencial que se traduce en un tema concreto. Generalmente no hay diagrama narrativo, presentando situaciones escénicas referidas a los conflictos humanos y estimulando al espectador a identificarse y reflexionar sobre ciertas líneas del pensamiento.